Bueno, muy buenas tardes, yo soy David Alejandro Mesa y esta es la sustentación de mi trabajo final de la materia de ética de la comunicación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial em, y voy a realizar una propuesta didáctica a partir de el proceso investigativo que se realizó durante todo el semestre, ¿sí? Entonces vamos a partir con que la inteligencia artificial no es algo universal, es un artefacto de la cultura, ¿sí? Y esto implica un problema para las sociedades del sur global, sociedades las cuales no tienen total acceso a la información y que en unas poblaciones en específico que hacen el uso de la inteligencia artificial encontramos problemáticas como la verificación de la información, el uso impertinente de la misma y los retos, desafíos y problemas que enfrentamos al hacer uso de estas nuevas tecnologías. ¿Listo? Entonces partamos con que esto es un problema colonial, ¿sí? Porque vamos a partir desde el contexto que nosotros habitamos, que es Colombia, o bueno, que particularmente el investigador habita, que es Colombia, ¿sí? Y este colonialismo digital se materializa a partir del elemento fundamental del lenguaje, ¿sí? Es decir, la introducción abrupta de la inteligencia artificial en América Latina no es 100% neutral, ¿sí? Recordemos que los modelos de lenguaje o los modelos de procesamiento de lenguaje natural de la inteligencia artificial que están entrenados son entrenados predominantemente con los datos, con las perspectivas, con las cosmovisiones del norte global, ¿sí? Del poder hegemónico o de lo que conocemos como el orden mundial. Y esto corre el riesgo gigante de convertirse en un mecanismo de manipulación o de egeniación, ¿sí? Listo. Entonces aquí encontramos unos conceptos claves que son fundamentales entenderlos. El primero es el de violencia epistemológica, ¿sí? Como la irrupción de la inteligencia artificial como modelo generativo de lenguaje y como modelo fehaciente de búsqueda de información va imponiendo marcos de conocimiento y subordina los conocimientos de las culturas locales, ¿sí? La segunda es la subjetividad modificada. Los procesos de, cuando se hace un proceso lingüístico, entendamos que un proceso lingüístico pues tiene todos los niveles de la lengua, ¿no? El, desde el fonético fonológico, morfosintáctico, semántico, pragmático, ¿sí? Y pues cuando ya estamos hablando de los dos niveles superiores, cuando estamos hablando de la semántica, de la construcción de los significados en sí mismo y de la pragmática, del uso del lenguaje a nivel de contexto, esto produce una serie de elementos fundamentales a entenderlos. Los primeros son las implicaturas. Cuando hablamos de implicaturas estamos hablando de que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que realmente queremos que haga o que se hace a partir de lo que se dice. Y esto genera otro concepto que es el lenguaje como acción, que son los actos de habla, ¿sí? Y este proceso lingüístico pues va a modificar o va a condicionar las subjetividades de el sujeto que hace parte del mismo, ¿sí? Entonces esta creación de respuestas y de contenidos homogenizan el pensamiento de las personas que hacen uso de la inteligencia artificial de esta forma impertinente o de esta forma que pues ignora el resto de conocimientos en sí mismos y eliminan la diversidad intelectual, inclusive pues, podríamos estar hablando de un problema de soberanía intelectual muy grave. Y lo segundo es que la barrera o la brecha tecnológica, la barrera más grande es la brecha tecnológica que existe en los países del sur global. O sea, la desigualdad en términos de acceso a infraestructura impiden el uso pertinente de las inteligencias artificiales. ¿Y esto qué pasa pues con los sujetos que habitamos estos contextos? Que nos posiciona como unos consumidores de la inteligencia artificial más que unos constructores de la misma, ¿sí? Y esto implica un problema gravísimo en todos los contextos. Ya vamos a hablar de problemas situados, como esto también tiene relación o puede relacionarse con los procesos violentos que existen hoy en día en Colombia. Entonces, cuando vamos a criticar la inteligencia artificial, necesitamos saber cómo funciona la inteligencia artificial. Y entendamos que la inteligencia artificial funciona a partir de algo que se llama el Natural Process Language o el PLN, el procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Que es este mecanismo por el cual la inteligencia artificial logra, digamos que interpretar, más que interpretar, es traducir lo que llamarían los lingüistas. Eh,
del estructuralismo, un proceso de traductibilidad para interpretar, entre comillas, más que interpretar, para traducir el lenguaje humano. Eh, Esto entendamos que no comprende, o sea, esto no llega a la parte semántica del el lenguaje en sí mismo, si no comprende el significado de lo que se dice, sino que descompone o fragmenta las palabras en unidades matemáticas, haciendo un proceso de traducción. Entonces, pues aquí está el diagrama, ¿no? Entonces está el procesamiento del lenguaje natural transforma el texto. Esto se llama el proceso de tokenización. Los tokens individuales transforman el texto y les dan como una placa, un número que identifica cada palabra para que la inteligencia artificial tenga la capacidad de unirlos y realizar, digamos que una respuesta pertinente, ¿sí? Entonces, bueno, entendamos la definición de token, ¿sí? De la tokenización. Entonces, la definición de la tokenización es que el texto se subdivide en piezas pequeñas que se llaman tokens, en pequeñas subpalabras, y las traduce a números. ¿Sí? El proceso es que en un texto original se convierte en una secuencia de tokens, o sea, de números, y cada token pues se identifica con el valor numérico, ¿sí? Bueno, voy a hacer una pequeña corrección, ¿sí? El proceso es que se divide, y estos son los tokens, las palabras divididas. Y cada palabra dividida tiene un identificador numérico, que es lo que la inteligencia artificial es capaz de interpretar. Entonces las palabras se convierten en vectores. ¿Cómo funciona esta vaina de la vectorización semántica y de la semántica como un campo de batalla matemático prácticamente? Entonces, digamos que cada token se representa como un vector, ¿sí? O sea, una serie de números en un espacio muy grande, multidimensional. Entonces, la posición y la distancia entre estos vectores definen la relación semántica con las palabras y con los significados similares. Pongamos un ejemplo, yo digo pera y manzana están en la misma canasta de frutas. ¿Sí? Si yo digo perro gato, están en otra canasta, digamos que a una lejanía significativa de la palabra manzana pera. ¿Sí? Y la otra es perro gato, que tiene, digamos que el nombre de animales domésticos. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que se empiezan a trazar unas líneas, que es lo que se conocen como las líneas de contexto o los vectores en sí mismos, para crear, eh, para, para crear la respuesta a partir de este campo. ¿Sí? O sea, las líneas van de las burbujas semánticas, que es donde habitan cada uno de los tokens ya deconstruidos o de los conceptos, y estas líneas, estos vectores, van habitando burbuja tras burbuja para lograr crear un contexto en sí mismo. Por eso aquí está el concepto del contexto vectorial. Y a partir de este contexto vectorial, ya de la unión de todas las distintas burbujas, la inteligencia artificial generativa es capaz de generar una respuesta. Bueno, ¿y esto qué implica a nivel problemático o ético? Pues que digamos que no podemos pues simplemente analizar la inteligencia artificial desde la ingeniería o la matemática, sino necesitamos un marco teórico crítico para entender las implicaciones éticas, políticas y culturales, ¿sí? Para este caso particular vamos a utilizar a Buenaventura de Sousa, ¿sí? Buenaventura de Sousa, pues desde las epistemologías del sur, ¿sí? Y pues después de la revisión literaria podemos concluir que la inteligencia artificial desarrollada por el norte pues traza una línea invisible de un lado, y sus usos son relativamente éticos para la perspectiva del norte, ¿sí? Y esto implica que no son éticos para las perspectivas del sur, porque potencian la perspectiva de progreso, ¿sí? En cambio, en el caso de nosotros, pues se vuelve una herramienta que masifica, que excluye, que perpetúa el colonialismo epistemológico. Ahora, si lo analizamos desde la perspectiva de Van Dijk, pues la inteligencia artificial no tiene un discurso neutro, ¿sí? Y esa pretendida objetividad dentro de los marcos éticos que las grandes compañías intentan consolidar, pues simplemente es la materialización de discursos ideológicos, de poder simbólico, ¿sí? Es un capital simbólico construido dentro de un espacio numérico, básicamente, si lo tomaríamos desde la perspectiva de Bourdieu, ¿sí? Y quienes desarrollan esta perspectiva simbólica, este poder simbólico, pues legitimizan la perspectiva del mundo noroccidental, o sea, de la parte del norte o de los dueños de las grandes compañías de inteligencia artificial.
¿Por qué todavía no he hablado de China? Porque las inteligencias artificiales chinas pues todavía no se han masificado en América Latina. Eso yo creo que será un problema para después. Ahora también entendamos que a nivel ético esto es problemático porque la inteligencia artificial no está diseñada para decir la verdad, sino para primero colonizar epistemológicamente y segundo para darnos la razón para que la sigamos utilizando. Finalmente es un producto, ¿sí? Y el problema es que el usuario se convierta en el producto también. Entonces se genera un círculo. El usuario busca validación y esta búsqueda de validación, si lo queremos estudiar, tenemos mucha literatura para entender que en la sociedad actual se busca la validación pues, por las redes sociales de inmediatez, ¿sí? Por las problemáticas de soledad que están viviendo los sujetos hoy en día y un largo etcétera. Entonces el usuario busca validación, busca que le digan que sí, que tiene razón. La inteligencia artificial genera una respuesta efectivamente afirmativa. En el términos del cerebro, el usuario libera dopamina, ¿sí? Refuerza su comportamiento para seguir utilizando la inteligencia artificial, así tenga que pagar, etcétera, etcétera, y pues va a buscar más validación y el ciclo se repite y se repite y se repite, ¿sí? Y esto es altamente problemático porque está generando una dependencia, y no solamente una dependencia a nivel económico, una dependencia a nivel de perspectivas de trabajo, no estamos hablando de una dependencia a nivel cultural y una dependencia ética, unas construcciones estéticas que él mismo se está construyendo que en el mundo real no funcionan. Em, pero pues bueno, digamos que la propuesta didáctica que quiero postular es que no seamos víctimas pasivas de la tecnología, sino que busquemos una forma de resistencia, de reexistencia, y que nosotros utilicemos las herramientas y no que las herramientas nos utilicen a nosotros, ¿sí? Nosotros no queremos alcanzar la vanguardia tecnológica, sino crear nuestra propia vanguardia, y esa es la propuesta pedagógica a nivel ética que quiero mostrar. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial? Pues vamos a utilizarla en tres partes. Ya estoy entrando en la parte de la propuesta didáctica. Entonces, lo primero es, yo lo bauticé una aula hacker, donde podamos eh, donde podamos construir un espacio para desmitificar, deconstruir, hablar con la inteligencia artificial y reapropiarse de la tecnología, encontrar los sesgos que existen, qué pasan, cuáles son las distintas posibilidades de negación de la misma inteligencia artificial, ¿sí? Lo segundo son los modelos de lenguaje local, ¿sí? Que es digamos, buscar a partir de esto la construcción o el entrenamiento de diversos modelos de inteligencia artificial que nosotros podemos entrenar como un antídoto contra la hegemonización y la cultura epistémica, ¿sí? Y lo tercero y lo más importante es la ética situada, es la construcción de intersubjetiva entre el estudiante y los distintos, entre los estudiantes y el docente, y entre el docente y los distintos estudiantes, pues un, un marco de principios que parte desde nuestras propias realidades socioeconómicas, culturales, epistemológicas. Eso es lo principal. ¿Listo? Entonces, bueno, empecemos con el aula hacker, que es un espacio para la experimentación y la deconstrucción. Digamos que si hablamos en términos científicos, aquí estaríamos utilizando en términos investigativos un paradigma empírico analítico, ¿sí? Las actividades que se plantean, lo principal es, bueno, el primero es analizar minuciosamente los algoritmos, investigar, exponer los distintos sesgos de género, de raza, geográficos que imparten las distintas inteligencias artificiales que son más populares, ¿sí? Lo segundo es el entrenamiento de un corpus propio, lo que venía diciendo, alimentar los modelos de código abierto que existen, ¿sí? Con la propia filosofía, con la propia cultura, con la propia literatura del pensamiento latinoamericano, ¿sí? Para pues cambiar estas perspectivas. Entendamos que es un proceso violento y que es un proceso violento que nos impongan hegemónicamente lo que nosotros tenemos que saber o no saber, ignorando la cultura y el lugar y el territorio que nosotros habitamos. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene las sociedades latinoamericanas.
Y lo segundo es un mapeo pues de la materialidad, es decir, estudiar la infraestructura política, económica, ética detrás de la inteligencia artificial. ¿Quiénes son los dueños de todos estos datos? ¿Cuál es el costo ambiental de todos estos servidores? ¿Cuál es el discurso? ¿Cuáles son las implicaturas? ¿Cuáles son los sesgos semánticos que existen dentro de estas nuevas tecnologías? ¿Sí? Eh, entonces para ya terminar la parte de la secuencia didáctica para el aula hacker, lo que se propone es un debate, ¿sí? Y para este debate tiene que haber un proceso. El primer paso es la conceptualización técnica, explicarle a los estudiantes qué es la tokenización, cómo funciona la vectorización semántica, pero de una forma clara que los estudiantes puedan lograr entender estos conceptos. Y esto no es un trabajo sencillo porque lo estamos proponiendo para docentes del área del lenguaje que muchas veces se enfocan, digamos que en otras partes de lo que implica ser un profesor de lenguaje, no sé, la literatura, la gramática. Entonces empezar a conceptualizar estas nuevas manifestaciones lingüísticas y hacerlo pedagógicamente. El segundo paso es la prueba de la contradicción. ¿Sí? La actividad que se plantea es que en los grupos de los estudiantes diseñen prompts para llevar a la IA a contradecirse o a la negación en sí misma. ¿Sí? Después de que se haga este hallazgo, ese descubrimiento, pues se darán cuenta de que el modelo siempre buscará darle la razón al usuario, incluso a veces de formas irresponsables, simplemente con la posibilidad, para mantener la posibilidad de tener una interacción fluida. Recordemos que cuando la estamos utilizando, pues estamos dándole de comer a este producto, ¿sí? Finalmente ella se lleva nuestros datos cada vez que interactuamos. Y pues el paso 3 es un debate, es la perspectiva crítica, postular desde las humanidades la parte crítica. ¿Sí? Entonces la idea es que los estudiantes debatan entre ellos pues sobre este mismo tema, pero pues esta vez buscándolo desde una perspectiva ética intersubjetiva. ¿Qué es éticamente pertinente? ¿Cómo se puede usar éticamente pertinente la inteligencia artificial? ¿Sí? Y pues el objetivo es contrastar la validación artificial del algoritmo con la construcción del conocimiento de los seres humanos en el aula o de los estudiantes en sí mismo. Entonces las preguntas que debemos llevar a nuestras aulas en el términos de esta propuesta didáctica son: ¿qué sucede cuando preferimos la comodidad en vez de tener la razón sobre el desafío de encontrar la verdad? ¿Cómo afectan nuestras capacidades de relaciones con otros cuando nuestras creencias nunca son desafiadas? ¿Qué responsabilidad tenemos cuando producimos en el mundo real perspectivas generadas por algoritmos? ¿Estamos creando una sociedad donde la dopamina digital reemplaza el pensamiento crítico? Y pues la verdad no, la verdadera disrupción no está en usar la inteligencia artificial, sino en transformar radicalmente nosotros cómo hacemos uso de estas tecnologías cuando estamos hablando en términos pedagógicos, ¿sí? Y pues lo ideal es que este proyecto funcione para construir la región desde una pedagogía que integre las tecnologías, porque no podemos renunciar a los nuevos avances tecnológicos, pero tampoco podemos renunciar a nuestros principios de justicia, de equidad, de diversidad, y esto debe guiar toda la práctica pedagógica que emancipe a nuestros estudiantes. Muchas gracias.